Muy bien, en esta noche vamos a finalizar nuestra serie sobre apartarán el oído de la verdad. Hemos pasado un par de jueves estudiando estos pasajes de la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 4, que abarca la serie. Y hoy finalizamos con las últimas dos características de apartar el oído de la verdad. Estaremos finalizando y la próxima semana iniciaremos con otros estudios importantes acerca de la verdad de la escritura. Así que hoy finalizamos esta parte de apartarán el oído de la verdad. Es muy importante este tema porque no con la intención de crear controversia o de criticar a personas, o no es ninguna otra motivación, sino que la palabra de Dios es precisa y nos advierte de todas estas cosas. La razón no es tanto el nombre de las personas, y son falsos maestros o son falsos profetas, ellos darán cuenta al Señor, sino el mensaje que ellos están predicando y enseñando, llevándolos a los oídos de las personas, las cuales tienen comezón de oír y bueno, son seducidas y arrastradas bajo estas mentiras y engaños de Satanás. Así que no es un tema que debamos esconder en la iglesia o en la predicación, más bien debemos poner al frente de las personas como una advertencia que Dios ha dejado en su palabra para que podamos estar firmes caminando en la verdad de Dios. El pasaje que estábamos viendo es del verso 3, que nos dice que vendrá tiempo en el cual no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, se amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. No sé si ustedes bueno, es difícil en nuestro contexto, en nuestros países, haber visto estos eventos al aire libre de estos personajes que son los encantadores de serpientes. Claro, en nuestros países no vemos, yo nunca he visto en Honduras o en Centroamérica, incluso en Latinoamérica no he visto que hayan estas personas que se dedican a eso, a estar con una flauta y haciendo bailar supuestamente a una serpiente, a una cobra. Pero en los países como la India esa práctica es común. De hecho, esa práctica de los encantadores de serpientes viene de Egipto, tiene su origen en Egipto y ha sido común en la India, y es un oficio que se ha venido un poco abajo porque el país, específicamente en la India, introdujo una ley que prohíbe el tráfico de serpientes, y esto incluye a los encantadores, que son los que utilizan. Esta es una tradición que, a pesar de todo, sigue viva en la India. Sobre todo hay documentales, hay videos que usted puede encontrar en YouTube sobre los encantadores de serpiente. Estas personas están sentadas ahí en las calles, en las plazas públicas de la India, ante una serpiente que se esconde en un recipiente de mimbre y sale para moverse mientras el encantador o la persona toca un instrumento conocido como pungi. Si bien no se cree que la serpiente baila al escuchar la música, es la creencia de todas las personas que la serpiente baila al compás del instrumento que toca el encantador de la serpiente. Pero la gente no sabe que estos animales no son capaces de oír. Los encantadores utilizan las vibraciones que produce el sonido del pungi y que las serpientes sienten a través de su cabeza.
al estar dentro de un cesto o caja, estas serpientes que están desprovistas completamente de luz, y ellas al salir se ven cegadas por la luminosidad y confunden al punji o el instrumento que es utilizado. Esta serpiente la confunden con otra serpiente, por lo que los movimientos son más bien defensivos o de caza. O sea que en realidad no es que está bailando la serpiente, sino que debido al exponerse a la iluminación del día, ellos piensan que el instrumento es otra serpiente y ellos están en movimientos que son más defensivos o de caza, mientras siguen con cuidado al supuesto predador o presa. Así que el encantador de serpientes sabe exactamente a qué distancia colocarse. Una cobra solo es capaz de extenderse a 1/3 de su longitud de una sola vez, siendo esa la medida a utilizar. Así que si una vez vemos este espectáculo, ya sabremos que la serpiente no es que está encantada o hipnotizada, solo está confundida y principalmente hambrienta, ya que parte del entrenamiento de los encantadores de serpientes es no alimentarla, por lo que estas serpientes mueren pronto y el encantador de serpientes comienza a trabajar con un nuevo reptil. Ese es el entrenamiento que usan con las serpientes. Y este es un retrato similar al papel del que juegan los falsos maestros, como los encantadores de esa multitud que apartan sus oídos de la verdad. Ellos no están ahí para alimentar a estas personas con las sanas palabras, sino más bien para dejarlas morir de hambre. Están ahí para engañarlas, adormecerlas con palabras aduladoras, con mensajes agradables al oído, hasta alejarlos de la verdad y meterlos en el camino que lleva a la condenación, a la perdición eterna, cuyo objetivo es el que tiene Satanás como el enemigo de Dios y el enemigo de los hombres, que busca que los hombres se rebelen contra su creador. Y toda esta decadencia espiritual lo trae a través de estos falsos maestros que promueven falsas doctrinas. Y es por esa razón que estamos viendo estos temas tan importantes, porque el oído es muy importante, donde escuchamos palabras, mensajes y todo tipo de cosas entran por nuestro oído y muchas veces se quedan en la mente o en el corazón de las personas. Hay frases que se usan como dime con quién andas y te diré quién eres, pero en este caso podríamos decir dime qué escuchas y te diré qué tienes en tu mente y en tu corazón. Así que estos falsos maestros son instrumentos humanos que Satanás usa con estas enseñanzas diabólicas de demonios que nos habla la escritura también, con la intención, como dice el verso 4 en su primera parte, de apartar los oídos de la verdad de esta muchedumbre. Y si usted recuerda esas 4 características que hemos estado desarrollando, cuáles vamos a compartir, porque siempre es importante hacer una recapitulación de lo que estamos viendo. Estas 4 características que encontramos específicamente en estos versículos 3 y 4 nos hablan de cómo las personas van en esa decadencia en cuanto a apartar el oído de la verdad. Una persona inicia su descenso a la apostasía cuando no tolera la sana doctrina, cuando rechaza el evangelio eterno que ha sido revelado por Dios mismo y que lo tenemos en la escritura. Así que las personas rechazan la verdad de Dios, no quieren escuchar mensajes acerca del arrepentimiento, de la santidad. Las personas lo rechazan, dicen no quiero escuchar ese tipo de cosas, quiero escuchar algo que me ayude al éxito, quiero que me hablen acerca de cómo puedo yo progresar en esta vida y obtener cosas. Entonces el descenso inicia con esa primera característica de rechazar las sanas palabras de Dios. Y también
después de eso, de rechazar la sana doctrina, viene como consecuencia un comezón de huir en las personas. O sea, una vez rechazan la palabra de Dios, rechazan el evangelio bíblico, ellos quieren escuchar otros mensajes. Y por consiguiente, ese mismo verso 3 nos dice que se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos pecaminosos. Y ahí miramos en la semana anterior de cómo esa proliferación de falsos maestros que están en la televisión, que están en la radio, que están en YouTube, en las redes sociales, incluso pueden estar en las esquinas de nuestros barrios y colonias con rótulos de iglesias, pero que enseñan falsas doctrinas. Ahí se amontonan las personas a escuchar lo que ellos deseen oír. Y por consiguiente, la tercera característica en ese descenso, luego de ese comezón de oír, luego de que los falsos maestros se amontonan para darles estos mensajes, lo que provoca es que apartan el oído de la verdad. Y al apartar del oído la verdad, esta cuarta característica entonces florece. Ellos se vuelven a las fábulas o a los mitos. Y esa es la tercera característica que vamos a estudiar en esta noche, la característica de quitar el oído de la verdad. Así que el rechazo de la sana doctrina les produce quitar sus oídos de la verdad. Verso 4 en su primera parte dice que estas personas que rechazan la sana doctrina, estas personas que incluso están dentro de las iglesias, sobre todo dentro de las iglesias, que tienen un conocimiento intelectual acerca de la Biblia, que conocen, han escuchado mensajes acerca de la Biblia, pero su corazón no ha sido transformado por dentro, no existe un nuevo nacimiento. Estas personas están en peligro de ser atrapadas por las falsas doctrinas y apartar el oído de la verdad. Así que ese es el descenso que lleva a una persona cuando rechaza la sana doctrina de Dios. Quita el oído de la verdad. Y esta palabra apostasía que la mencionamos en la clase anterior, pero que la vamos a ahondar un poco más en detalle, es una palabra que se deriva o que viene del griego apóstrefo. Es una palabra para apartarse. Eso es lo que significa apóstrefo. Significa abandonar, desechar, alejarse. Y el sentido del verbo tiene que ver con volverse en una dirección distinta al camino de la verdad. Es ese tipo de persona que iba encaminada en la verdad al escuchar la palabra con fidelidad, que fueron expuestas a la verdad de Dios, que se les enseñó la palabra de Dios, pero que debido a que no hubo un nuevo nacimiento, estas personas son atrapadas por la apostasía, por aquellos que promueven los falsos evangelios. Y entonces ellos se apartan de la verdad. Y eso es lo que significa este verbo en este sentido, que es volverse en la dirección correcta en que llevaba a una dirección incorrecta. Eso es lo que significa esa palabra. También la apostasía se refiere a la acción de abandonar, desertar o rechazar la fe cristiana, en este caso la sana doctrina. Y generalmente en algunos medios cristianos siempre en el año surgen noticias como esta de apostasía. Hace unos meses escuché o miré una noticia acerca de un cantante famoso cristiano, entre comillas, de una banda australiana que tienen muchos CDs, música, pero que salió diciendo de que él abandonaba la fe cristiana, que ya no quería seguir profesando la fe cristiana, que no se sentía libre y que él abandonaba la iglesia y todo lo que significa
estar en el contexto de una iglesia. Así que él dijo, yo abandono la fe y yo ahora me siento libre, puedo hacer lo que yo quiera, no quiero estar sometido a estas cosas de la Biblia o de la iglesia. Así que él, esta persona famosa cantante, abandonó la fe. Y eso es la apostasía, es desertar o rechazar la fe cristiana, en este caso la sana doctrina. Ahora es muy importante aclarar porque hay un sector de iglesias que dicen que la salvación se puede perder, pero este grupo de personas que apostatan o le dan la espalda a la verdad de Dios o desertan, debemos dejar claro que estas personas nunca fueron cristianas verdaderas. Algunas personas dentro de ese grupo pudieron estar muchos años, desde la niñez incluso, porque sus padres fueron cristianos o pastores o servían en algún ministerio de misericordia y estuvieron ahí, pero quizás adoptaron el cristianismo como de forma cultural, adoptaron ciertas normas, ciertas reglas para su vida, pero en realidad estas personas nunca tuvieron un nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento es un cambio de corazón que es producido solamente por Dios. No es producido por el hombre, sino que es por voluntad divina, y ese nuevo nacimiento es el que hace que las personas puedan vivir una fe perdurable, una fe que permanece, una fe eficaz, que aunque el creyente pueda cometer pecados diariamente, pero el creyente es una persona que está en constante arrepentimiento y en constante confesión de pecados, cuyo deseo es agradar a Dios, aunque la debilidad de su carne y esta ley que se revela en contra de la ley de Dios nos lleve muchas veces a cometer pecados, pero es diferente a una persona que está en el mundo, el cual no le importa pecar. Así que estas personas, los que apostatan de la verdad, aquellos que rechazan la fe cristiana, en realidad nunca nacieron de nuevo, solamente estuvieron ahí por un tiempo, por lo cual nunca fueron salvos. Entonces, una persona que en verdad ha nacido de nuevo no se podrá perder, porque la palabra de Dios dice que Jesús mismo en el Evangelio de Juan dice que él conoce a sus ovejas y las llama por nombre y que nadie las arrebatará de su mano. Así que una vez definiendo quiénes son este grupo de personas, son desertores de la fe, pero que personas que nunca fueron convertidas o no nacieron de nuevo. Y esta palabra de la apostasía también viene del latín apostasía, que a su vez del griego antiguo es una palabra compuesta, tiene una preposición apo, que viene de apostasía, apo que significa fuera de, y éstasis, colocarse. Apo y éstasis, apo fuera de y éstasis, colocarse. Esa palabra compuesta significa colocarse fuera de. En este caso, la apostasía es colocarse fuera de la verdad, es estar fuera de la verdad, y es la negación y la renuncia o la obturación de la fe en una religión. Y esto tiene que ver con estos falsos creyentes que serán girados, porque es volverse a una dirección distinta al camino de la verdad. Estos falsos creyentes serán girados hacia afuera o serán sacados del camino de la verdad y se causarán a sí mismo que su oído se aparte de la verdad, ese comezón de oír cosas nuevas, de oír las doctrinas fuera de la Biblia. Lo que les causará a sí mismo es que su oído se aparte de la verdad y les será causado que se vuelvan a los mitos. Entonces usted note ahí lo delicado que es el menosprecio a las palabras de Dios, el rechazo a la palabra escrita de Dios, en ese descenso
en esa decadencia espiritual hacia la apostasía. Es como que cada cosa lleva a un desenlace aún más grave. Entonces se causan a sí mismos que sus oídos se aparten de la verdad, y esto les causa que se vuelvan a los mitos o a las fábulas. Leímos un pasaje que está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11. En la traducción del lenguaje actual dice que Dios permite que este hombre mentiroso, hablando acerca de este hombre de pecado, esta manifestación del anticristo, pero que ya está presente en el mundo a través de los falsos maestros mentirosos que engañan. Dice, Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso. Así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el mal. Así que la apostasía se refiere a esa acción de abandonar, desertar o rechazar la fe cristiana, en este caso la sana doctrina. Y estos falsos creyentes son personas que han recibido la verdad, como les mencionaba, están dentro de las iglesias, que eso es lo más peligroso. No son las personas que están en el mundo, en su estado pecaminoso, en su estado caído. A ellos no les interesa la verdad de Dios. Pero este tipo de personas que están dentro de las iglesias, que están confundidos, que son débiles, están en un peligro porque han recibido la verdad, pero no han sido cambiados por dentro. Han recibido la luz, pero permanecen en oscuridad. Experimentan un cambio externo en su conducta. La gente los mira, una conducta externa, su forma de vestir. Entonces la gente se sorprende. Wow, dice, aquella persona está cambiando. Pero el problema es que tarde o temprano manifestará su verdadera naturaleza interna, su naturaleza impía, y sus motivaciones internas siguen siendo pecaminosas. Y de repente las personas dicen, hey, pero ¿qué pasó con fulano de tal? ¿Qué pasó con Juan? Que lo miraba bien dedicado a las cosas de Dios, y ahora cómo anda en el mundo, anda peor que antes. Entonces la gente vio un cambio externo, pero nunca un cambio interno en el corazón, nunca vio un nuevo nacimiento. Así que ese es el peligro de este grupo de personas. Juan Calvino nos dice que ciertamente esta monstruosa depravación que prevalece casi constantemente entre los hombres merece que Dios y su saludable doctrina sean despreciados o rechazados por ellos, para que con mayor agrado se entreguen a sus falsedades. Por consiguiente, el que frecuentemente abunden los falsos maestros y el que algunas veces se multipliquen como un nido de avispas, debemos atribuirlo a la justa venganza de Dios. Nosotros merecemos ser cubiertos y ahogados por esa clase de inmundicia si la verdad de Dios no encuentra lugar en nosotros, o si habiendo logrado entrada inmediatamente la arrojamos de su posesión. Todas estas personas que rechazan abiertamente la verdad de Dios para volverse a la mentira, entonces no deben de esperar sino la justa ira de Dios, por cuanto han rechazado el medio que nos puede salvar y rescatar de esa vida pecaminosa. Así de grave es esta situación de apartar el oído de la verdad y volverse a la mentira. Ahora, en las cartas, en estas dos cartas que Pablo escribe a Timoteo por inspiración de Dios, encontramos a estos desertores de la fe en los pasajes de las dos cartas de primera y segunda de Timoteo. Veamos cómo Pablo mismo ahí en esos pasajes, como él relata de que hay personas dentro de la iglesia que incluso servían con él, cómo abandonaron la fe. Encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 9 al 10, Pablo está diciendo a Timoteo que
que procura venir a verme pronto porque él está preso en una prisión romana. Recordemos que él es preso por causa del evangelio y está pronto a ser ejecutado. Y Pablo dice, procura venir a verme pronto. Y luego verso 10 dice, pues Demas, ahí menciona, esta persona me ha abandonado. Demas era alguien que estaba junto a Pablo. Probablemente cuando vino la persecución, su verdadera naturaleza interna salió a flote como un falso creyente que no estuvo dispuesto a padecer por causa de Cristo. No quería ser preso por causa de Cristo, no quería ser perseguido por causa de Cristo. Y ahí demostró su verdadera naturaleza interna. Así que Demas me ha abandonado, dice Pablo, habiendo amado este mundo. ¿Qué quiere decir esa palabra, habiendo amado a este mundo? Sencillamente, como lo describe este descenso en la apostasía, son aquellos que iban en el camino de la verdad, pero que fueron girados hacia afuera y ahora están en el camino ancho de la perdición. Y Pablo dice, habiendo amado este mundo, los placeres de este mundo, lo que ofrece este mundo, rechaza la verdad y se ha ido a otro lugar en Tesalónica amando a este mundo presente. Así que los falsos creyentes dentro de las iglesias o personas que de repente tienen simpatía por el cristianismo, por la fe cristiana, por la Biblia, o que de repente les gusta compartir textos de la Biblia, pero no manifiestan una fe auténtica, sino que aman a este mundo presente y viven en sus deleites y pasiones. Personas que corren peligro porque piensan que ya sea por compartir algo en Facebook, algo cristiano, compartir un video o escuchar un mensaje, piensan que esto está obrando para su salvación, pero su vida es opuesto a lo que manda la palabra de Dios. Así que vemos en Demas alguien que desertó de la fe, que era un falso creyente que había estado ahí sirviendo por un tiempo al lado del apóstol Pablo. Luego en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 17, en su segunda parte, y verso 18, también Pablo expone a dos personas que se desviaron. Nos dice ahí que entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Y no solamente eso, sino que estaban promoviendo herejías y doctrinas extrañas. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Estos eran falsos creyentes, lo vemos porque se habían desviado de la verdad. Y una persona al darle la espalda a la verdad de la palabra de Dios se convierte en un falso, en este caso un falso creyente promoviendo herejías y llevando tras de sí personas, trastornando la fe de algunos. Así que ya vemos tres personas ahí en esa carta que manifiestan una fe falsa y que se habían desviado de la verdad. Veamos otros casos también en la misma carta. En la primera carta, capítulo 1, verso 6, nos habla también de algunos, ya habla de un grupo también dentro de la iglesia. Algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Estos se habían desviado de la verdad. Este grupo de personas no menciona el nombre, pero dice algunos estaban ocasionando problemas dentro de la iglesia, se habían envanecido, se habían enorgullecido y estaban sacando palabrería, vanas palabrería, fábulas, pretendiendo ser maestros de la ley sin conocerla siquiera. Así que Pablo los expone también. Luego el capítulo 1, verso 18, Pablo dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ella pelees la buena batalla,
guardando la fe y una buena conciencia. Y ahí menciona nuevamente grupo de personas dentro de las iglesias. Esto no está en el mundo, está dentro de las iglesias, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro. Posiblemente este Himeneo es el mismo del texto anterior, pero añade también a otro personaje, Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Los falsos creyentes son finalmente entregados a Satanás, o sea, son sacados de la iglesia, son expulsados de la iglesia porque promueven herejías y falsas enseñanzas, tuercen la escritura para confundir a los débiles en la fe y cosas de las cuales no se pueden tolerar dentro de una iglesia de sana doctrina. A eso se refiere Pablo, que los entregó a Satanás fuera de la iglesia para que ellos puedan aprender a no blasfemar. Así que vemos en la escritura que hay desertores de la fe. Y hoy en día, si sucedió en el tiempo de los apóstoles, de los que Jesucristo comisionó para esta tarea de establecer la doctrina cristiana en el Nuevo Testamento, ¿cuánto más estará sucediendo hoy en día en esta sociedad, en las iglesias en general? Gran cantidad de personas que muchas veces en estos lugares se fijan más en las cosas externas de las personas, y las personas son especialistas en el engaño. Pueden ponerse un traje de domingo y aparentar piedad, pero durante la semana en sus casas son, como decía una frase por ahí, son diablos. Entonces, este tipo de lugares, de iglesias, de falsas iglesias, están ahí para promover las imaginaciones de los hombres, las revelaciones privadas de los hombres, las nuevas revelaciones que supuestamente un ángel o Dios les está dando. Y estas multitudes de personas están siendo contaminadas y engañadas y llevando cautivas sus conciencias a la mentira. Y no vemos que, como no hay una iglesia sólida en la doctrina bíblica, no vemos que haya esa confrontación del pecado de propagar falsas doctrinas, porque ellos mismos las promueven. Pero en las iglesias bíblicas no se debe de tolerar cuando personas pervierten el evangelio, deben ser expuestas. Esto para que teman en la congregación, para que haya un orden, porque Dios es el dueño, es quien derramó su sangre por su iglesia. Así que estos son desertores de la verdad. Precisamente en estas cartas encontramos cuáles son las herejías o falsas enseñanzas que estas personas estaban promoviendo. Ahí, número uno, algunos estaban diciendo que la resurrección de los muertos ya se había efectuado. Recuerdan ustedes que Demas, el cual abandonó a Pablo y se fue para amar a este mundo presente, dice que fue Himeneo y Fileto los que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección de los muertos ya se había efectuado. Eso lo encontramos en 2 Timoteo 4:18. Esa es una de las herejías o falsas enseñanzas que estaban introduciendo estas personas. Otra de las herejías que estaban introduciendo en el contexto de la iglesia, estaban prohibiendo casarse y mandando a abstenerse de alimentos. Eso lo encontramos en 1 Timoteo, capítulo 4, verso 3. Dice que prohibirán casarse. Bueno, Pablo desde el 1 está diciendo de que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios.
por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que una de las herejías o falsas enseñanzas era que estaban prohibiendo casarse a las personas y mandando abstenerse de alimentos. Argumentaban que como el mundo material era malo según la concepción o la cosmovisión que ellos tenían, el mundo material era malo y el individuo que era espiritual debía evitarlo. Se sometían a, a prácticas físicas pensando de que de esa manera ellos eran más espirituales. Estaban diciendo no deben de casarse, eso es pecaminoso, eso no es agradable porque es del mundo según ellos, y tampoco deben de comer ciertos alimentos. Hoy en día tenemos esas doctrinas metidas en algunas sectas que prohíben alimentos, ¿verdad? Como el cerdo, algunas carnes, que obviamente algunas en excesos pueden dañar nuestro cuerpo, pero no es un medio como para decir, o un mandato, una regla estricta para decir, si ustedes comen alimentos, entonces están desechando la verdad de Dios o que va a faltar algo en cuanto para su salvación de sus almas. Entonces, cuando las personas, a través de estas reglas y mandamientos de hombres o doctrinas de hombres, mandan a abstenerse y prohíbe, entonces están introduciendo falsas doctrinas. Una persona por ahí, una mujer, escuchaba ahí en un video que estaba diciéndole a una muchacha en unas famosas campañas al aire libre, por su forma de vestir, la estaba como atacando, diciendo de que si era cristiana no debía de vestirse, tenía de esa manera usar pantalones o lo que sea, debía de vestir un vestido largo según la concepción en su mente de ella, eso era algo santo. Claro, ya hemos dicho que la cristiana o el cristiano debe de vestirse con pudor, pero cuando alguien insiste en que la ropa es un requisito para salvación, eso ya son doctrinas humanas que quieren apartar del oído la verdad. Estos estaban diciendo que es prohibido casarse y mandaban a abstenerse de alimentos. También, número 3, estaban promoviendo las fábulas profanas o mitos judaicos desarrolladas con el gnosticismo acerca de los orígenes del mundo y los innumerables seres espirituales que participaron en la creación. Esto de la gnosis viene de la mente, del conocimiento. Entonces estaban entrando a un terreno más allá de los límites de la mente humana al afirmar algunas cosas o leyendas. Ahí en 1 Timoteo 1, 3, 4 nos dice que como te rogué que te quedases en Éfeso, Pablo está diciendo a Timoteo en esta primera carta, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así que estos, según algunos historiadores, estaban ahondando en algunas enseñanzas o leyendas o mitos acerca de los orígenes del mundo, de seres espirituales, quizás angelicales, que tuvieron participación en la creación, cosa que contradice la escritura, porque ¿quién creó los cielos y la tierra y todo lo que existe, y los ángeles? Lo visible e invisible fue Dios por medio del poder de su palabra, y no necesitó ayuda de seres espirituales como los ángeles, porque
ellos mismos son creación de Dios. Y que son falsas doctrinas que promovían ahí el contexto de esta iglesia. Número 4, estaban introduciendo algunas malas enseñanzas con una falsa piedad movida por el amor al dinero. Ahí lo encontramos en 1 Timoteo 6 al 5. 6, 5 al 10. Pablo está diciendo: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto nos suena muy familiar hoy en día de esa falsa piedad que mueve a estos falsos pastores o falsos profetas o apóstoles que son movidos por el amor al dinero, que su raíz está en el amor al dinero, el cual ellos han codiciado, se extraviaron de la verdad porque amaron más el dinero, fueron tras el dinero y fueron traspasados por muchos dolores, así como lo dice también en 2 de Pedro capítulo 2, dice que, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo. Dentro de la iglesia, cuando se refiere al pueblo, nos habla de la iglesia. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros, o sea, verán las personas como mercadería, como medio de ganancia, y se acercarán a vosotros con palabras fingidas, adulando al oído. Esto es, los que tienen comezón de oír, estos falsos maestros, se acercarán con palabras fingidas. Pero la Escritura nos dice, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Las personas dicen, ¿por qué Dios permite que existan estos falsos maestros? Porque son un juicio de Dios y su perdición no se duerme y su condenación no se tarda. Así que vemos ahí algunas de las enseñanzas falsas que estaban introduciendo estas personas para quitar el oído de la verdad de las personas. Luego en la carta de Judas, si no sabía, hay una carta que solo contiene un capítulo. Es Judas, este no es Judas el Iscariote, el que entregó al Señor, sino que este era otro Judas, que era uno de los discípulos del Señor. Judas enumera 18 rasgos poco favorecedores de los apóstatas para que sus lectores puedan identificarlos más fácilmente en ese capítulo único. Judas dice que los apóstatas son impíos, son corruptos, moralmente pervertidos, niegan a Cristo, mancillan la carne, son rebeldes, gente que blasfema a los ángeles. Una mujer por ahí decía que los ángeles eran servidores de ella y que se le habían perdido unas joyas y que mandaba a los ángeles que le fueran a buscar esas joyas. De esa manera blasfeman a los ángeles. Son ignorantes de Dios, proclaman visiones falsas, autodestructivos, murmuradores, criticones, andan según sus propios deseos, personas que usan palabras arrogantes y adulaciones falsas, burladores de Dios,
los que causan divisiones sensuales y finalmente, y no es de extrañar, carentes del espíritu, no salvos. Ahí lo vemos. Los apóstatas no son salvos, son carentes del espíritu, no poseen el espíritu, porque el espíritu de Dios solo puede habitar en aquellos que el Señor ha salvado. No son salvos, no son personas salvas, aunque hablen de Jesús, aunque abran la Biblia y lean versículos, pero al final ellos predican según sus imaginaciones, proclaman visiones falsas, hacen adulaciones, utilizan palabras extravagantes para poder maravillar a las personas que los escuchan. Así que no es de extrañar, estas personas no tienen el espíritu de Dios, sino que tienen el espíritu de Satanás que opera en ellos con el propósito de engañar. No son personas salvas. Así que este grupo pertenecen tanto los falsos maestros, así como quienes los escuchan, a los que les siguen. Finalmente, la cuarta característica de esta noche, que es más corta, porque en la parte 3 ahondamos más sobre estos detalles. Esta final característica o evidencia de aquellos que apartarán sus oídos de la verdad, producto de ello se volverán a las fábulas. La característica de volverse a la fábula o a los mitos. Diccionario nos dice acerca de las fábulas algunos sinónimos. ¿Qué son las fábulas? Son mitos, leyendas, falsedad, invención, es opuesto a la verdad o a la realidad. Las fábulas son leyendas salidas de las imaginaciones de las personas. De esa manera también los mitos, que son historias imaginarias que alteran las verdades, cualidades de una persona o de una cosa y le da más valor del que tienen en realidad. Recordemos los mitos en las culturas ancestrales, la mitología griega con sus dioses como Zeus, Poseidón, Hermes y una gran cantidad de mitos que hay en la cultura griega, también en la cultura romana, en la cultura egipcia, en la cultura azteca, en la cultura maya, mitos y leyendas que están registradas dentro de la historia, pero que partieron de eso mismo, de una invención o un supuesto. Y estos mitos o leyendas también son conocidas en los pueblos de nuestro país, ¿verdad? ¿Cuántos no crecimos con estos mitos o leyendas como el Cadejo, la Sucia, el Jinete sin Cabeza, la Llorona? ¿Cuántas mitos y leyendas escuchamos? Que cuando estábamos pequeños, pues creíamos que nuestros abuelos, cuando nos reuníamos en las plazas, contaban acerca de estos hechos. Y unos afirmaban de que sí, habían visto la Llorona o el Jinete sin Cabeza bajando de un cerro. Y estos mitos fueron adoptados como creencias en la vida de los pueblos, pero distan de la realidad y solo son parte de la imaginación de los hombres. Que de tanto que se promueve un mito, una leyenda, la gente termina creyéndolo y su imaginación termina fabricando esos mitos y leyendas, y es por eso que dice, ya en el río estaba ya casi anocheciendo y miré alguna sombra o una mujer que estaba lavando ahí en una piedra y dice, era la Sucia seguramente, escuché unos gritos a medianoche, una mujer llorando, creo que era la Llorona. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Ahora pues ya no se cree tanto estas cosas. Uno puede ser por el conocimiento intelectual que hemos adquirido a través del estudio,
Ya no somos movidos por estos mitos y leyendas, ya no se cree tanto en estas cosas. Una puede ser por ese conocimiento o por ver ya de una manera más madura el mundo apegado a su realidad. Sin embargo, aún mucha gente continúa sosteniendo esas creencias. En los pueblos hay muchas creencias. También en las ciudades, ¿verdad? En otras maneras hay muchas creencias acerca de estos mitos y leyendas inventadas. Y Pablo utiliza esa palabra de volverse a las fábulas como una descripción de que las personas que apartan su oído de la verdad, a rechazar la sana doctrina de Dios, entonces se van a volver a las fábulas, a las ficciones, a las invenciones que estos hombres falsos promueven, y ellos serán engañados y creerán estas mentiras. Estos mitos y leyendas los encontramos también en el contexto cristiano. Hay muchos cassettes, hay muchos testimonios de personas que fueron al infierno y que vieron allá a Michael Jackson, que vieron a X personas famosas y que volvieron a la vida. Otros dicen que fueron al cielo, que estuvieron ahí y vieron cuántas cosas, que vieron a Jesús y vieron todo eso. Todas estas cosas que incluso se han escrito libros, hay un libro famoso acerca del cielo, de un niño que fue al cielo. Tiempo después, este niño que creció reveló que había sido una mentira inventada por la imaginación, tal vez por un sueño que él tuvo, no recuerdo muy bien, pero fue una mentira. Porque al escuchar estos mitos y leyendas que incluso algunas personas en las iglesias creen de que van al infierno o al cielo y regresan en la vida en la tierra, son mitos, porque lo que Dios ha revelado acerca del cielo y el infierno solamente está en la escritura. Y ninguno, ni los apóstoles, ni los profetas, nos dan descripciones acerca de estas cosas de manera detallada. Sí, conocemos el apóstol Juan en su revelación en el Apocalipsis. Dios le permitió ver cosas en el futuro, pero con propósito de preparar a la iglesia y consolarla y confortarla con estas visiones. Pero estos son mitos y leyendas que promueven también los falsos maestros para aparentar una espiritualidad mayor. Primera de Timoteo 4:1 que leíamos, dice que el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, los mitos, las leyendas, las imaginaciones de los hombres. Pastor John MacArthur nos dice que cuando se rechaza la verdad de Dios de manera consciente, la falsedad de Satanás se acepta inevitablemente. Porque si alguien no está en la verdad, estará en la mentira. No puede haber un término neutro, solamente existe la verdad o la mentira. En otras palabras, el rechazo deliberado de la verdad de Dios hace a una persona vulnerable a las fábulas de Satanás. Es un experto en disfrazarse como ángel de luz. Y no solamente él, como decía la escritura en un pasaje, sino sus ministros también se disfrazan de ángel del uso de personas que aparentan piedad. ¿Qué produce volverse a las fábulas o a los mitos o a las leyendas o a las imaginaciones de los hombres que son aceptadas como verdad por muchas personas? Pues las vanas palabrerías les conducirán a la impiedad y esto traerá condenación eterna. Segunda de Timoteo 2:14, 16, Pablo también está diciendo a Timoteo: recuérdales esto. Debemos recordar que la insistencia de Pablo de esta comisión a Timoteo de poner en orden la iglesia, de no amedrentarse por su joven edad, sino a comportarse como un soldado de Cristo.
Y recuérdales esto a la iglesia, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Esas vanas palabrerías se refieren a las fábulas o a los mitos que estos falsos creyentes estaban introduciendo también allí en la iglesia. Y finalmente, como conclusión, hemos visto estas 4 características de apartar el oído de la verdad. La primera característica es que no soportará la sana doctrina. La segunda característica es que tendrán comezón de oír. La tercera característica es que apartarán su oído de la verdad. Y la cuarta característica que vimos es que se volverán a las fábulas o a los mitos, a las imaginaciones de los hombres. Dado que es un tema muy actual, porque ese gran cantidad como de avispas en un panal de falsos maestros continúa hoy en día promoviendo el engaño, necesitamos darnos cuenta qué hacer para evitar caer en el peligro de la apostasía. Y como conclusión a esta serie es que número 1 debemos evaluarnos a la luz de la Escritura si en verdad hemos nacido de nuevo. Esto lo sabemos si evidenciamos frutos de arrepentimiento y de obediencia a Dios. Es la primera recomendación o exhortación que podríamos hacerle en esta noche. Evalúe su vida a la luz de la Escritura si en realidad está en la verdad, si no está en la mentira, si en verdad ha nacido de nuevo. Esto no consiste, que yo sí voy a la iglesia de vez en cuando, los domingos, o doy ofrendas. No, eso no significa nada. Si en verdad ha nacido de nuevo, si tiene evidencia de frutos de arrepentimiento y de obediencia a Dios, si su vida está en oposición constante a no amar a este mundo, a no deleitarse en las cosas que ofrece este mundo, sino a buscar progresar en el crecimiento de la verdad, en la santificación y en la obediencia a Dios. Esa es la primera cosa que debemos evaluar a la luz de la Escritura. No importa si usted dice, yo tengo años de ir a la iglesia o de escuchar la palabra de Dios, ese no es el punto. Mi vida demuestra frutos de arrepentimiento. ¿He nacido en realidad de nuevo? ¿O solo he adoptado algunas prácticas, pensamientos cristianos? Número 2, ¿qué podemos hacer para evitar caer en peligro de la apostasía? Debemos permanecer en la sana doctrina, en las sanas palabras de Dios revelada en estos 66 libros, sin buscar nada más. Esto implica también estar en iglesias donde en verdad se enseña fielmente la palabra de Dios. Porque si usted permanece en iglesias, entre comillas, que no enseñan con fidelidad la verdad de Dios, lo estarán llevando al error, al engaño, a las imaginaciones, a las palabrerías, a las fábulas de los hombres. Debe de permanecer en un lugar donde se enseña de manera apropiada la palabra de Dios, donde el texto de la Escritura es enseñada. Pero también, número 3, debemos de llevar a la práctica esta sana doctrina, esta palabra de Dios, porque no solamente es teoría o información, sino que sea parte de la vida diaria nuestra como el medio para crecer en conocimiento y santificación. Porque se debe conocer la palabra de Dios, porque de esa manera sabemos qué es lo que desagrada a Dios y qué es lo que agrada a Dios. Y esa misma palabra o conocimiento es aplicada
por la obra del Espíritu Santo para traer santificación a nuestra vida, porque no es nuestra sabiduría, no es nuestro esfuerzo humano, sino que es la gracia de Dios por su palabra, por la obra de su Espíritu que nos está llevando a esa santificación constante. Y finalmente, número 4, debemos propagar la verdad y no la mentira. Debemos anunciar la verdad de Dios y para eso hay que conocerla, hay que dedicar tiempo a estudiarla para no hablar mentira. Hay personas que tienen intenciones buenas, pero por no conocer la palabra de Dios promueven la mentira y tampoco Dios va a pasar por alto esta ignorancia. Así que esta noche finalizamos con esta serie de Apartarán el oído de la verdad. Todo este tema acerca del descenso a la apostasía y los falsos maestros, que son juicio de Dios para condenación a aquellos que rechazan la verdad. Pero la Biblia no nos deja ahí sin esperanza, nos anuncia de que su verdad, su palabra inspirada nos ha sido dada para que nosotros podamos nutrirnos de las sanas palabras, de esa higiénica palabra de Dios que nos lleve a una vida eterna. Nos da las promesas de su palabra, nos da la gracia, la misericordia para vivir de acuerdo a su voluntad. Así que la palabra de Dios nos ofrece estas maravillas gloriosas que se desprenden de él, de su gracia y misericordia para aquellos que han de ser salvos. No sé si alguien tiene una pregunta de lo que hemos estudiado en estos par de jueves. Si algo no les quedó claro o algún comentario para finalizar. Bueno, Carmen Paguada nos dice, muchas gracias por la lección, fue de mucho aprendizaje. Amén, que el Señor pueda utilizar su palabra. Muy bien, gracias por haberse conectado este jueves. La siguiente semana seguimos estudiando unos nuevos temas importantes de la palabra de Dios. Que Dios bendiga su vida en esta noche y abrazo a la distancia nuestras oraciones. Que pasen una linda noche. Buenas noches.